buenas tardes, estamos aquí en nuestro programa que se llama En Transición, tratando de analizar, bueno, qué es lo que pasa, qué es lo que vendrá, de imaginar cuáles son los escenarios posibles del futuro, y no solo lo que está pasando en este momento, sino cómo pensamos nuestro país y nuestra región para los años venideros. Tuvimos una semana con mucho movimiento, el dólar que parece no tener techo, recién ha habido se ha manifestado judicialmente la Corte Internacional de Derechos Humanos respecto al caso de Milagro Sala. Es decir, tenemos una serie de novedades, mientras que las elecciones, el debate sobre debido, sobre la corrupción, sobre los fueros, parece inundar los medios. En el medio, los bolsillos de la gente, la inseguridad, la falta de certeza respecto de cuál es el futuro, de qué vendrá después del mes de octubre. Es decir, una Argentina que está, y ya vamos a hablar con nuestros invitados, en una situación que posiblemente sea de estanflación, con un contexto internacional bastante desfavorable y con una política económica que parece dirigirnos directamente al choque contra la pared. Hoy tenemos dos invitados de lujo, por un lado Natalia Salvo, que nos va a hablar sobre un problema que preocupa a todos los argentinos, nada menos que la reforma laboral en Brasil y sus posibles incidencias aquí en nuestro país. Y luego a Néstor Forero, con quien vamos a hablar de la economía, de lo que hay, de lo que viene y de lo que podemos llegar a esperar para el futuro. Un pequeño corte y seguimos aquí ya con nuestros invitados. Recordamos, En Transición. Seguimos aquí en Transición y hoy nos acompaña Natalia Salvo, que es abogada, es docente universitaria y miembro de la corriente de abogados laboralistas 7 de julio. ¿Qué tal, Natalia? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien. Preocupado un poco por todo lo que se habla respecto de la reforma laboral en Brasil, y sé que ustedes han estado trabajando bastante al respecto. El problema es que todo lo que sucede en Brasil, desde el punto de vista de una mirada geopolítica, va a repercutir necesariamente en la Argentina, no por una necesidad natural, sino por una decisión política. Eso de que cuando Brasil estornuda nos resfriamos. Yo no sé si por eso pongo de manifiesto que no es una relación de causalidad natural, sino una decisión política y es un plan para recolonizar América Latina, ¿no? O sea, todo el impacto negativo que tiene, sin lugar a dudas, la reforma laboral en Brasil, aprobada, por incluso pronunciamiento tanto del presidente de la Nación como de los diferentes ministros, es lo que se viene, y de los medios de comunicación que actúan claramente en connivencia y de alguna forma establecen o preestablecen la agenda para preparar de alguna manera o formatear a la opinión pública que dé aquiescencia y que no vean peligro alguno, o que no vean peligrar sus derechos ni precarizarse sus derechos los trabajadores, cuando en rigor de verdad es totalmente lo contrario. Si queremos hacer un breve paneo respecto de lo que cabe esperar de esta reforma, de cuáles son sus puntos salientes, ¿qué dirías? Bueno, yo creo que lo mejor es analizarlo tanto desde el punto de vista del trabajador individual como desde el punto de vista del poder sindical o de los sindicatos, y también en relación a la seguridad social, que hoy se quiere ver más que nada como un gasto del Estado. Bueno, se habla del trabajador como un costo, ¿no? El costo laboral, cuando primero que el trabajo tiene una función social, es un distribuidor de la riqueza, el salario no se ve como un elemento que inyecta el consumo, sino como un gasto, un costo a un empresario que en vez de postularlo como un engranaje más en la cadena productiva, es sin lugar a duda un monarca dentro de la empresa, ¿sí? O sea, se ha instalado mucho la idea de que los que viven del Estado son las clases bajas o las clases populares,
cuando en rigor de verdad, y lo estamos viendo con la política de este nuevo gobierno de Cambiemos, las clases altas, a través de la desregulación del programa del mercado financiero, a través de la quita de retenciones o a través de la quita de impuestos progresivos o de los impuestos a los bienes suntuarios, son quienes efectivamente están viviendo de las clases bajas, que son los que la distribución de la riqueza es al revés, ahora de abajo para arriba. Sí, perdón. No, digo que el peronismo planteó que el trabajo era un derecho, claramente, planteó la idea de la justicia social y fundamentalmente garantizó la estabilidad del trabajador, no solo del trabajador durante sus años activos, sino también luego de su retiro, ¿no? en la etapa posterior, a través de la jubilación paga y demás. Hay una serie de elementos en esta reforma que hacen pensar que en realidad la situación del trabajador se vería francamente deteriorada, por ejemplo, el caso de las negociaciones colectivas. Exacto, por eso digo, justamente no tenemos que remontarnos a la maravillosa Constitución del año 49 que planteaba todos los derechos sociales in extenso, sino que incluso parándonos del artículo 14 bis y sin echar mano incluso los tratados internacionales con jerarquía constitucional que consagran también el trabajo como un derecho humano fundamental, ¿no? Parece ser que el derecho al trabajo, que también tiene jerarquía constitucional, está infravalorado respecto de otros derechos como el derecho de propiedad o de ejercer un industrialista, ¿sí? En primer lugar, desde el punto de derecho del trabajo individual, es decir, el trabajador frente a su empleador, lo que se hace es flexibilizar el inicio a la protección del derecho al trabajo. ¿Cómo? A través de la creación de figuras contractuales no laborales, es una experiencia que nosotros ya hemos vivido acá en la Argentina, trabajo autónomo exclusivo. Estoy hablando de la reforma en Brasil, que es lo que se viene. Es un poco la recomendación que hacía el candidato Bullrich de las cervecerías, ¿no? Que tendríamos con 300 o casi 400.000 despedidos, tendríamos 400.000 cervecerías en la provincia de Buenos Aires. El tema es que si el poder adquisitivo del salario, o sea, no aumenta el desempleo, se pierde el poder adquisitivo del salario, ¿quién va a comprar en esa cervecería? Sí, bueno, pero además tendríamos una invasión, estaríamos todos tirados por las calles, me parece. Y además creo que lo que volveríamos a una economía de servicios o primaterizada, en donde no hay valor agregado, en donde no se apuesta a una matriz productiva industrial, ¿sí? Se desmonta la industria, que es lo que se... mano de obra barata, ¿no? Como se dice, nosotros, América Latina siendo la condición de posibilidad de otros países para tener mano de obra barata. Bueno, perdón, ¿Qué otros puntos salientes vos podías? Se decía, esto que es fatal, trabajo autónomo exclusivo, un trabajador que no es trabajador, por lo tanto no tiene la protección del derecho de trabajo y todo lo que veníamos hablando. Trabajo intermitente es otra figura contractual, es decir, no hay continuidad laboral, no es el principio de que a necesidades permanentes de una empresa tenemos como correlato un contrato de trabajo permanente, continuo, ¿sí? Sino que uno puede trabajar 1 o 2 horas, al otro 2 o 3 días ser llamado 3 o 4 horas a trabajar, o sea que vos para procurarte tu subsistencia, lo básico, vas a tener que trabajar muchísimas más horas, o tener muchos más empleos, y del otro lado tenés a un empleador que abarata los costos laborales y que quiebra de alguna forma la protección. Por eso se establece también el salario como prioritario, salario de hora y no el salario mensual, ¿sí? O sea, el producto ese es un dato muy importante a tener en cuenta. La jornada de trabajo, o sea, ya te dije al inicio, si vos tenés la gran protección de lograr ser un trabajador tutelado por la ley, tenés una ley también precarizada. A ver si entiendo, es decir, vos, por ejemplo, tu patrón, por llamarlo de algún modo, no sé cómo se constituye la figura jurídica, empleador, sí. Bueno, tu empleador te dice, bueno, mañana 3 horas, y al día siguiente, mañana 8 horas, al día siguiente te dice que no vayas, y vos tenés que estar a disponibilidad de ese trabajo. Es decir, ni siquiera podés tener una agenda con otros trabajos o con otras alternativas. Exacto, y justamente es también una consecuencia de lo que se viene horadando hace mucho tiempo, que es la falta de claridad del concepto de dependencia laboral o de subordinación. ¿Qué es lo que hace un trabajador dependiente? Que se inserta en una organización empresaria total o parcialmente ajena. O sea, está supeditado, hay una relación de poder, donde ese poder es justamente porque la necesidad que cubre ese trabajador cuando trabajo es poder comer, poder vivir, no subsistir, poder vivir, poder que ese salario le alcance para esparcimiento, para vivienda y demás. Entonces,
diluir ese poder que efectivamente existe, sin nombrarlo, poniéndole otro nombre, con eufemismos, trabajador autónomo y demás, lo que hace es justamente perpetuar o hacer más salvaje esa desigualdad. Ese poder se torna más absoluto. Así es. Bueno, estamos volviendo a un debate de los tiempos de la Revolución Industrial. Exactamente. Por eso, y justamente vos, con esta mención que es clarísima, lo que hacen es intentar a los sindicatos licuar el poder sindical, que es el contrapoder fundamental para lograr, a través de las organizaciones colectivas, ¿sí? Mayores derechos, justamente a través de los convenios colectivos, que son instrumentos para acumular derechos. Tratan de volver a la negociación individual, donde vos estás solo frente a un gran poder y no tenés a un par, o no tenés una organización que pueda defender esos derechos. ¿Sí? O sea, tratan de, con el recurso lingüístico de la autonomía o la libertad negocial, tratan de volver a lo previo al surgimiento del derecho al trabajo, que surge justamente por esto, porque el derecho civil, que es el que habla de dos partes iguales en un contrato, claramente permitía injusticias porque no había un sujeto que era igual a otro, el trabajador no era igual al empleador. Lo que hace el derecho al trabajo es equilibrarlo a través de institutos jurídicos, los sindicatos, los convenios colectivos de trabajo, la protección unidireccional, el establecimiento de una jornada mínima, en donde el empleador y el trabajador no pueden llegar a un acuerdo individual con el recurso de la libertad, perforando esos derechos que establece mínimamente la ley. O sea que no, digamos, si bien formalmente estaríamos en una situación de igualdad contractual, en la práctica hay una parte que impone y la otra tiene que limitarse a aceptar las reglas de juego, las condiciones que le son impuestas. Exacto. Sin llegar a la reforma en Brasil, que todavía falta su aprobación por una de las cámaras. ¿Cómo ves la situación laboral en nuestro país y cómo es la tarea del abogado laboralista en estos casi 2 años de gobierno de Cambiemos? Bueno, la situación laboral es deplorable, ha ido en picada permanente. Tenemos un índice de desempleo que ya está en 9,2, cuando en diciembre del 2015 era un poco más de 5 puntos. Eso hace que empiece a crearse el ejército de desocupados, que tiene varios efectos. En primer lugar, el que puede conservar su puesto de trabajo tiene ese temor o tiene esa amenaza latente del despido continuamente sobre su cabeza, que hace que sus derechos se precaricen, por lo menos en sus reclamos. Si vos sabés que hay un contexto marcado de desempleo, tus derechos van a la baja porque ese desempleo aumenta, perdiste un 20% de poder adquisitivo del salario, las paritarias están prácticamente intervenidas por parte del poder de facto del Poder Ejecutivo, entonces tus reclamos van a mermar y la situación de ese trabajador va a ser más precaria. Entonces, a eso sumado la cantidad de despidos que hubo hasta de diciembre del 2015 hasta ahora, que hace que eso, más las pymes que quiebran o las pymes que cierran sus puertas, no solamente las pymes, ¿no? Sino, bueno, tenemos todos los días noticias de cierres de fábricas y demás, hacen que la ley pase a ser letra muerta en algún aspecto. Sí, llamativamente vos hablabas hoy de la degradación en que tiene el discurso oficial al empleo público o aquellos que viven a costas del Estado. Sin embargo, la desocupación parece que ha afectado primordialmente al sector privado, ¿no? Es decir, que básicamente ni siquiera, digamos, vemos que haya algún tipo de protección o de precaución por garantizar la estabilidad del aparato productivo, sino que, por el contrario, las iniciativas frontalmente a nivel impositivo, a nivel de los servicios y demás, están afectando claramente esto. ¿Ustedes ven un incremento en términos de los juicios laborales? ¿Ven que realmente existe esa industria del juicio de que habla el gobierno? ¿Simplemente es una excusa para tratar de tapar una realidad que cuesta realmente desconocer? Sí, claramente es una excusa, es la reafirmación de un sentido común conveniente para la implementación de este sistema económico, rentístico, financiero, no productivo,
No es cierto la masificación de juicios laborales, incluso el último fallo de la Corte, que ha sido publicado y que no ha tenido ningún tipo de novedad, que es que cuando un trabajador es negligente en la producción de una prueba, en este caso era un accidente de trabajo y no había sido negligente en la producción de la pericia médica, fue condenado en costas y fue un fallo que fue publicado por una cuestión política, porque esto es un principio general, el que pierde un juicio se hace cargo de las costas. Entonces, primero es nefasto hablar de la industria del juicio, porque nunca hay industria del ejercicio de un derecho constitucional. Por eso te hablé de la infravaloración de determinados derechos, ya que nadie va a hacer una estadística a la Cámara Comercial o a la Cámara Civil para saber cuántas quiebras, cuántos ejecutivos de ejecuciones de pagaré hay, cuántas ejecuciones de alquileres hay, cuántos daños y perjuicios hay, o cuál es el caudal de juicios que inician las aseguradoras en general. O sea, otros fueros no se tocan, con lo cual hay que ver por qué se sindica o se señala con especial privilegio el fuero del trabajo, porque justamente el obstáculo para poder implantar este sistema económico, donde se desmonte la industria y donde justamente, por eso te iba a decir, una economía agraria, donde se venda materia prima, volver hace 150 años atrás. Ese es la implantación, el sistema que quieren. Y para eso los trabajadores son un gran obstáculo, porque es un sistema para pocos. Sí, yo creo que estamos en un tránsito hacia un proyecto que intenta volver a una Argentina preperonista, ¿no? Exacto. El problema es que socialmente uno ve que hay sectores significativos que respaldan ese proyecto, ¿no? Y me parece que en realidad en este momento, y las elecciones tal vez demuestren esto, hay una tensión entre aquellos que por un lado estarían de acuerdo en esa vuelta, pero por el otro lado, económicamente, también van a ser perjudicados de ese retorno a esa Argentina sin garantías para los trabajadores. Sí, o sea, es el gran misterio, ¿no? La gran pregunta que uno se hacía luego de que Cambiemos ganó las elecciones, que es, hay sectores populares o trabajadores que claramente fueron los primeros que se vieron perjudicados por sus políticas públicas, desde en materia de tarifazos, en materia laboral, en materia de seguridad social, que es un punto que vos habías tocado también. Vos fíjate que tocaste los 3 puntos. Ese sujeto que luego de salir de su vida laboral o su vida laboralmente activa y que tiene contingencias, que es lo que cubre la seguridad social y que tiene carácter de integral e irrenunciable según el artículo 14 bis, bueno, intentan subir la edad de jubilación, sacan las pensiones por discapacidad, o sea, intentan demoler todo el sistema social. Y el punto es que creo que en lo que vos decís en relación a la gente que ha apoyado este proyecto, que por otra parte los defraudó, ¿no? Porque la plataforma electoral no han cumplido nada de lo que prometieron. Bueno, sí, quitaron las retenciones. Quitaron las retenciones. Podemos comprar dólares sin ningún tipo de límite. Hoy podemos comprar 5 millones de dólares. Y bueno, qué sé yo, tal vez la revolución de la alegría fue para unos pocos. Exactamente, pero creo que es una cuestión de revolución cultural, ¿no? O sea, yo no creo en la mala fe de aquellos trabajadores que han votado a este proyecto. Creo que hay el rol de los medios de comunicación a nivel mundial, que yo ya no sé si hoy en día son el cuarto poder o el segundo poder o el primer poder. Creo que también ha habido errores y me parece que ha faltado una autocrítica respecto de esto, ¿no? Y me parece que efectivamente si una porción significativa vota en contra de sus intereses de alguna manera, aquellos que están gobernando o que estuvieron gobernando tienen una parte de responsabilidad, aunque evidentemente en la comparación efectivamente los cambios son por demás significativos. Tenemos que cerrar aquí, Natalia. Si se quieren comunicar contigo, ¿cómo pueden hacerlo con la asociación? Bueno, tenemos una página en Facebook, Corriente Abogados Laboralistas 7 de julio. Están más que invitados a visitarla y a sumarse. Muy bien, muchísimas gracias. Un pequeño corte y seguimos aquí en Transición. Seguimos
Seguimos aquí en Transición y bueno, nos acompaña ahora un amigo economista, Néstor Forero, a quien lo saludamos. Muy buenas tardes, Néstor. Buenas tardes, gracias por la invitación. No, por favor, sabes que hace tiempo estábamos persiguiéndote como cual doncella y aquí te tenemos. Bueno, la economía es un factor preocupante cada vez para sectores más amplios de la sociedad. Hoy el dólar rompió el techo de los 18 pesos y llegó casi a los 19 en el mercado blue y en expectativas a futuro. Una primera reflexión al respecto. La primera reflexión es, podríamos decir lo que dice todo el mundo, que bueno, se está escapando el dólar. Yo haría una reflexión desde el punto de vista patrimonial. En lo que va del 2000 de este gobierno, generalmente el patrimonio neto del Banco Central estuvo alrededor del 14% de los activos y en los últimos años, por producto de la crisis, bajó al 9%. Es decir, el patrimonio neto, para que se entienda, es el verdadero capital del Banco Central. Entre diciembre del 2015 y el 31 de diciembre del 2016, el patrimonio neto se redujo a la mitad, al 5%. Entonces, hay que entender, a mi modo de ver, que además la paridad de equilibrio del dólar no está en 18 ni 19, sino está de 21 a 22. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el Banco Central cuando deja que se escape el dólar? Como tiene reservas, las reservas se evalúan más. Y al evaluarse más, el patrimonio neto del Banco Central todavía está positivo. Si dejaran planchado el dólar con la cantidad de deuda que han emitido, el patrimonio del Banco Central sería negativo. Estaríamos quebrado el Banco Central. Ahí hay un punto, ¿no? Porque en realidad hemos tomado deuda, o el gobierno, mejor dicho, el Estado Nacional ha tomado deuda de una manera inédita en los últimos 30 años a escala mundial, y sin embargo parece que buena parte de ese dinero, de esas divisas, se han ido al exterior y que efectivamente este patrimonio no crece. Es la historia de la Argentina del 24 de marzo del 76 en adelante. La deuda que se toma sirve fundamentalmente para financiar la fuga de capitales. Durante la tremenda dictadura militar, la relación entre deuda y fuga llegó al 50%, es decir, la deuda era el doble de la fuga de capitales. Con el gobierno de Alfonsín fue creciendo. Con el gobierno del ente biológico, que nos gobernó durante 10 años, desde el 89 hasta el 99, la deuda subió a una relación del 1 a 1, es decir, la verdadera convertibilidad es que cada dólar que ingresaba era un dólar que se fugaba. Con el gobierno de la Rúa, la relación fue superior, es decir, la fuga fue... Salía más de lo que entraba. Salía más de lo que entraba. Y ahora volvimos a esa relación de 1 a 1. Es decir, cada dólar que ingresa sirve para financiar la fuga de capitales. Mira, para explicarle acá al televidente Sí. que no es experto en economía, pues llama la atención que tengamos un gobierno de CEOs, de grandes empresarios y demás, que la mayor parte de sus inversiones, o prácticamente todas, las tienen fuera del país, ¿no? Exactamente. Lo cual es algo realmente llamativo porque cuesta entender cómo van a convencer a otros de que inviertan en el país cuando ellos no están convencidos de eso. El propio secretario ministro Duhovne acaba de decir que prácticamente el 80% de su patrimonio lo tiene en el exterior. Así es. Entonces, ¿cómo van a venir inversiones? Además, no van a venir por una gran cantidad de temas. Primero, A ver. la tasa de interés que se paga es inusitada. El costo financiero de cualquier emprendimiento es enorme. Es decir, no podías recurrir al capital
si tenés que pagar una tasa del 26% anual? Imposible. No hay negocio en el mundo que resista esa tasa de interés. Lo segundo es la inseguridad legal y jurídica de la Argentina. Si tenés a un presidente que está en más de 200 juicios, que tiene, está asignado por los Panama Papers, es decir, como gran fugador y contrabandista de la Argentina, eso produce inseguridad jurídica. Lo que los neoliberales señalaban... El problema no era debido, entonces. El problema es de vida. Ajá, es de vida, no es debido. No, el problema es que nuestras clases más desprotegidas hoy se están muriendo de hambre. Sí. Entonces, yo hace poco tuve una discusión con un señor que deliberadamente pasó por las universidades, pero no aprendió casi nada, en relación a esta discusión de los 2.000 y pico de millones de dólares que se tomaron hace 100 años. Dice, bueno, es poco dinero. No hay ningún manual de finanzas en el mundo que diga que se pueda tomar una deuda a largo plazo, fundamentalmente para gastos corrientes y para fugar las divisas. ¿Esto no se parece al acuerdo Baring Brothers? Esto es la Baring Brothers y esto es también todas las renegociaciones del proceso de organización nacional con Mitre, Sarmiento y Avellaneda. No, pero lo digo en términos de pacto colonial, ¿no? Sí, Que en realidad sí, no, lo importante no es el monto, sino la vinculación en el tiempo. Bueno, pero el monto es importante Por los intereses. porque además de que en 12 años se pagaría el capital o 13, y tenés 87 años Perdón, para pagar. ¿tenés una cláusula por la cual si cancelás antes de tiempo tenés que pagar una suma Sí, exorbitante? tenés una cláusula exorbitante también. Pero dice, bueno, son 195 millones de dólares que se paga de intereses. Si lo tomamos y lo convertimos los dólares a litros de leche, ¿m? Son 195 millones de litros de leche que todos los años dejamos de consumir para pagarle al usurero. Son Lo estamos viendo en la caída del consumo. exactamente, incluido el consumo de leche. Estamos diciendo que esos 195 millones de litros de leche o de dólares equivalen al consumo de más de 1 millón de niños que están en estado precarizado y que el Estado podría darles 1 litro o medio litro de leche por día y que deja de dárselo para pagar esa deuda. ¿Se Eso es muy importante. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí. Que quede claro esto, ¿no? Los 195 millones convertidos en litros de leche, estamos hablando de que más de 1 millón de niños por año que están en estado precarizado, dejarán de percibir o de tomar casi 1 litro de leche por día para pagarlo a los usureros. Esto es el genocidio. Que en realidad además es un dinero que llega para fugarse. Es un dinero que sirvió primero para gastos corrientes. ¿Por qué? Porque, como decían en el bloque anterior, se dejó de cobrarlo a los ricos, los impuestos. Entonces, la única forma de financiar cuando uno se desfinancia de esa manera es a través de tomar deuda. Y la forma que han tenido es esta, de endeudar al país en forma terrible. Ahora, los costos en Argentina, sí hay algunos costos que son en dólares, pero tu salario, mi salario, los pagan en pesos, los subsidios los pagan en pesos, las tarifas se pagan en pesos. Pero podemos comprar todos los dólares que queramos. Exactamente, podemos comprar todos los dólares que queramos. El tema es que nos quede un excedente para comprar dólares. No queda porque justamente como se está destruyendo todo el aparato productivo, fundamentalmente las pequeñas y medianas empresas, cada vez el ejército de desocupados va a ser mayor. Néstor, Y con lo cual bajan los salarios. Sí. ¿Estamos en una situación de estanflación? Estamos en una situación de estanflación, exactamente.
Es decir, para que la gente entienda, estamos con inflación y con depresión o recesión. Y lo que están señalando, fíjense, si cualquier índice que te fijes de cualquier rama de la industria, te da negativo. Y si la industria está cayendo, y si el consumo está cayendo, y sigue habiendo inflación, la inflación, ¿a quién beneficia? Beneficia a dos sectores, al que lo genera, que se apodera de nuestros ingresos, y a alguien que se han parece olvidados, que son los tenedores de bonos. Claro. Los tenedores de bonos tienen, por los arreglos del 2005 y 2010, una cláusula que se les da un premio por la inflación argentina, con lo cual los premiamos por tener inflación. No es que le estamos pagando los intereses o el capital, es un premio extra. ¿Sí? ¿Quiénes son esos tenedores de bonos? Y si nos fijamos en el acuerdo Brey, no voy a de los buitres. preguntarte quién era el ministro ni quién era el presidente en ese momento. Sí, pero el acuerdo pero hay un buitre, contexto, ¿no? sí, el acuerdo buitre, uno de los que cobró el acuerdo buitre fue Melconian. Ahí está. Entonces, están de ambos lados del mostrador. Dicen combatir la inflación, pero no la pueden parar, y la incrementan con las tarifas, el aumento de tarifas, y toda una serie de plan sistemático que tienen para ir licuando las deudas en pesos e ir licuando fundamentalmente el salario de la gente. El otro día estaba hablando con unos economistas, y no sé si compartís la posición que tenían ellos. Me decían que en realidad no era tan importante las elecciones como el hecho de que las cuentas públicas a partir de 1 año y medio, 2 años, estallarían, que prácticamente la economía sería inviable. ¿Es así? Los pronósticos y tan drásticos suelen tener un problema. Se le pueden adelantar o se le puede atrasar al infinito. Prescindamos del plazo. ¿Que es posible? Sí, es posible. ¿Por qué? Porque no cierran las cuentas por ningún lado. Cierran con endeudamiento, pero el endeudamiento creciente tiene un límite. Lo vimos en los 90. Exactamente. Ahora, con el mundo convulsionado que hay hoy en día, fijar un plazo de 1 año y medio es fijar el plazo a 3 siglos, porque todos los días el mundo está en guerra y hay cambios en forma permanente. Ese 1% de la población mundial que tiene igual riqueza que el 99% restante, no solamente está en guerra con el 99% que lo quiere de alguna manera eliminar, sino también entre ellos mismos. Si uno se fija, toma el planiferio y ve las zonas de conflicto, no hay continente donde no haya una guerra. Así es. Una pregunta, ¿no? Porque en realidad yo veo los candidatos que en realidad no hacen propuestas. Son campañas las últimas que en realidad son de exhibición personal en general, o de críticas, de insultos, de agresiones. Y me parece que hay alguien que sí tiene propuestas, pero está en Roma y no participa de las campañas. ¿Nos puedes hablar un poco de la propuesta brevemente? Porque en realidad me parece que lo que nos falta, más allá del diagnóstico, es la alternativa. Bueno, hay que entender que el mundo está en guerra y lo que se está peleando es, primero, quién va a vivir, quién va a tener trabajo y qué tipo de trabajo. Eso es la primera cuestión general. No es un mundo fácil, es un mundo de alianzas que se están cambiando permanentemente, y la base va a estar dada fundamentalmente en 2 cuestiones: en volver al trabajo como dignificación humana, y que la moneda realmente se base en ese trabajo. Entonces se va a poder dignificar en tanto y en cuanto los negocios financieros estén por encima y por arriba de toda producción y de todo trabajo. El mundo no tiene sentido o salida. Entonces tendremos que volver a nuevos sistemas de trabajo. No es solamente los aportes tecnológicos,
sino que aquí, hablando como decías vos de Roma, el Papa habla claramente del descarte. Nosotros tenemos poblaciones de descarte. Entonces, lo que se está tratando de hacer es, por un lado las guerras, por otro lado las hambrunas, por otro lado las epidemias o las pandemias, y por otro lado la guerra psicológica, la captación mental para deprimir a las personas y llevarla al aniquilamiento. El año pasado la Laudato Si dio lugar a una serie de acuerdos políticos, se generaron grupos a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires, en distintos puntos del país. Y este año vemos las elecciones y parece como que ha quedado un poco opacado todo este movimiento. ¿O no es así? ¿Es algo que ha quedado subterráneo a la expectativa de lo que pasa en octubre? Yo creo que no quiero interpretar lo que piensa el Vaticano de esto, porque no me corresponde, pero me parece que fue una iniciativa muy captada por el sector partidista y bueno, hoy están ocupados en otras cuestiones, pero la Laudato es una formidable herramienta cultural para encontrar mecanismos distintos a una economía capitalista. Y de eso hay sectores conservadores, aún dentro de la misma iglesia, o sectores conservadores, sean tanto de izquierda o de derecha en el mundo cultural, que no le quieren prestar atención, la quieren obviar. ¿Por qué? Porque es un verdadero desafío y pone al hombre nuevamente como centro de la economía y no como material de descarte. Y ese movimiento de Laudato Si, yo supongo que algunos el año que viene lo retomarán, porque el camino pasa por ahí. Uno encuentra muchos puntos de encuentro entre lo que era la doctrina social de la Iglesia, el peronismo y ahora la Laudato Si ayornada, ¿no? Y lamentablemente me parece que ese ayornamiento que ha producido Francisco no se advierte en los programas de los partidos políticos, en lo que está circulando en los medios, ¿no? Hay un debate como que lleva a la gente a resignarse, a plantear, bueno, que en definitiva lo único que podemos esperar son cosas peores cuando efectivamente hay una herramienta de liberación. Hay una herramienta para pensar cada país, cada continente y el mundo entero en soluciones. Así que bueno, es lógico que los medios masivos de comunicación, como una pata del imperio, el imperio tiene 4 patas, el poder económico es una de las patas, los medios masivos de comunicación que entretienen y distraen a la gente y de alguna manera la llevan a la alienación, es el segundo. El tercero es el poder judicial, que les da la impunidad, y el cuarto es el sistema educativo. El sistema educativo en el mundo deja mucho que desear, porque no está planteado para la liberación del hombre ni para la dignificación de la vida humana. Entonces parte también de este sistema de opresión. Esas son las 4 patas del imperialismo financiero. Bueno, ¿en qué estás trabajando, Néstor, actualmente? Estoy terminando mi tesis doctoral y soy director del Departamento de Economía y Contabilidad de la Universidad Nacional del Oeste y tenemos varios trabajos de investigación, tanto en el país y algunos con universidades extranjeras. Hace un par de meses estuve dando unas conferencias allá en Italia, España y en Grecia. Sí, estuve enterado de ¿Cómo fue la recepción? Creo que fue muy exitoso, pero quiero que lo digas vos. Sí, fue muy exitoso, especialmente en Valladolid y en Madrid tuvimos muy buena recepción. En Italia yo estuve con los muchachos, Pepe Muñoz Aspiri y Fabián D'Antonio, que hicimos la vuelta, digamos, el giro, pero después me tocó a mí solo en Italia y también logramos un nivel de ampliación y de conocimiento y de colaboración universitario bastante importante. En Grecia estuve reunido con economistas de la Universidad del Pireo
y la verdad me sorprendió. Quedé sorprendido por lo que te decía, el sistema educativo colonial, como diría Jauretche. Ajá. La premisa de ello es hacer dinero de los universitarios. Sí, 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 sí. Y que el pueblo trabajador es una molestia. El pueblo que está en las calles es una molestia. El pueblo que está desocupado es una molestia. Y que tiene una mala, le trae una escasa o mala publicidad, especialmente para Grecia, que es un país de turistas, que no tiene industria. Y ellos siguen pretendiendo vivir del turista, fundamentalmente. Bueno, Néstor, te agradecemos mucho tu participación, como siempre estás invitado aquí, y bueno, espero que la próxima vez tengamos noticias más optimistas como para poder transmitirle a la gente, pero evidentemente también vemos que hay una luz de esperanza. Yo creo que sí, que hay una luz de esperanza. La esperanza viene del Vaticano, pero hay buena parte del mundo civilizado que está tomando conciencia social de que el capitalismo así como está no tiene sentido y no puede esperarse nada bueno de él. Bueno, vamos a un pequeño corte y venimos con las conclusiones finales de este programa que, bueno, me parece que ha dejado mucha tela para cortar. Ya volvemos. Bueno, en el programa de hoy tuvimos de todo, ¿no? La reforma laboral en Brasil, los problemas que para el empleo supone esto para el caso argentino, la degradación del empleo, la situación crítica de los trabajadores en nuestro país, que analizamos con Natalia Salvo. Por el otro lado, Néstor Forero nos habló de la economía, de la situación de esta inflación, de la gravedad del tema de la deuda y cómo impacta sobre la salud, sobre el consumo, sobre la estabilidad, sobre el estilo de vida de la mayoría de los argentinos. Situaciones realmente preocupantes que nos hacen pensar en el futuro. Pero nuestro programa no solo pretende ser una crítica o un diagnóstico de la realidad, sino también proponer alternativas. Y ahí nos hablaba Néstor Forero fundamentalmente de las propuestas de la Laudato Si, de cómo existe una propuesta a nivel internacional a partir de Francisco, a partir de la Iglesia de Roma, la idea de tratar de recuperar otras dimensiones que son dejadas de lado por el capitalismo salvaje, tratar de recuperar la dimensión del ser humano, de la casa común, del cuidado del medio, de la solidaridad, es decir, fundamentalmente la construcción de esa idea cristiana de comunidad y de vida que ha sido la inspiración del peronismo, que han tomado ciertos sectores del radicalismo en nuestro país y que realmente me parece que es tan importante tener en cuenta en un mundo donde el individualismo, la guerra, la confrontación, el desprecio del otro son cada vez más las características. Bueno, la semana que viene volveremos aquí con una nueva propuesta, con nuevos invitados y fundamentalmente tratando de imaginar qué nos espera en el futuro y cómo podemos tratar de torcer este destino para construir efectivamente la Argentina que todos nos merecemos. Chao, hasta la semana que viene aquí en Transición.